La pregunta flotó en el aire, pesada y ambigua, suspendida entre el lujo silencioso de la habitación y el rugido de la tormenta que azotaba los ventanales del penthouse. ¿Eres bueno para el servicio? Su voz, un murmullo ronco con un toque de vino, me llegó mientras mis dedos trabajaban entre un enjambre de cables de colores. No levanté la vista. El sudor frío me recorría la espalda, mezclado con la humedad de la lluvia que aún empapaba mi chamarra. «Soy el mejor, señora», respondí, con la voz firme y profesional que usaba para ocultar el cansancio y el hambre. «Por eso me enviaron». Era la verdad. En el mundo de las reparaciones urgentes, yo era el hombre al que llamaban cuando todo lo demás fallaba. El fantasma que entraba en las vidas de los ricos para arreglar sus mundos rotos y luego desaparecía sin dejar rastro. Pero cuando terminé de conectar el último cable y el panel de control emitió un suave pitido de vida, levanté la mirada. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Ella no estaba mirando el panel recién reparado. Ni siquiera me miraba a mí, no realmente. Sus ojos, oscuros e indescifrables, estaban fijos en la enorme cama deshecha que dominaba el centro de la recámara. Un océano de sábanas de seda blanca. El aire se cargó con una electricidad que no tenía nada que ver con los circuitos que acababa de arreglar. De repente, entendí que su pregunta no había sido sobre mi habilidad con un desarmador. Mi vida no tenía nada que ver con penthouses en Polanco ni sábanas de seda. Mi mundo olía a humedad y a Vaporub. Era un pequeño departamento en Iztapalapa, 2 cuartos donde las paredes parecían sudar cada vez que llovía. Mi universo giraba en torno a un sol de 7 años llamado Mateo, mi hijo. El mismo niño cuyo silbido en el pecho marcaba el ritmo de mis noches en vela. Mateo tenía asma, un asma que se aferraba a sus pequeños pulmones con la misma tenacidad con la que la pobreza se aferraba a mi vida. Su madre, mi esposa, se había ido el mismo día que él llegó al mundo, dejándome con un amor tan grande que dolía y una responsabilidad tan pesada que a veces me costaba respirar. Yo era lo que la gente llama un 1000 usos, plomero, electricista, carpintero, lo que se necesitara. Tenía manos hábiles, capaces de arreglar cualquier cosa excepto mi propia vida. Cada peso que ganaba se iba en el alquiler, en la comida y sobre todo en los inhaladores y medicinas de Mateo. Vivía con un miedo constante, un nudo en la garganta que no se deshacía ni con el café más cargado. El miedo a que un día la tos de Mateo fuera más fuerte, el miedo a que el casero finalmente se cansara de mis pagos tardíos, y el peor de todos, el miedo a que algún día los servicios sociales tocaran a mi puerta y decidieran que un hombre como yo, un hombre que apenas podía mantenerse a flote, no era suficiente para un niño tan brillante y frágil. Llevaba la culpa como una segunda piel, la vergüenza de sentir que le estaba fallando a la única persona que me importaba en el mundo. A kilómetros de distancia de mi realidad, en la cima de la misma Ciudad de México, pero en una galaxia completamente diferente, vivía ella. Isabela Garza, la CEO de Elite Solutions, la dama de hierro como la llamaban en las revistas de negocios. Una mujer que había heredado un imperio y lo había triplicado a base de una disciplina que rayaba en lo inhumano. Su hogar era ese penthouse, un espacio tan perfecto y frío que parecía más un museo que una casa. Cada objeto en su lugar, cada superficie impecable. Un monumento a la soledad. Detrás de esa fachada de control absoluto, yo no lo sabía entonces, pero Isabela era prisionera de su propio éxito. Años atrás, una relación con un empleado había terminado en una traición pública y humillante que casi destruye la empresa de su padre. Desde ese día, construyó muros a su alrededor, muros tan altos y gruesos que ni la luz parecía poder atravesarlos. Juró nunca más volver a mezclar su corazón con sus negocios. Nuestros dos mundos, tan opuestos como el día y la noche, estaban destinados a chocar, y lo hicieron en medio de una de las peores tormentas eléctricas del año. Un rayo, una sobrecarga, y el sofisticado sistema de domótica que controlaba cada luz, cada cerradura y cada sonido de su fortaleza de cristal colapsó. La dama de hierro se quedó a oscuras, atrapada en un silencio absoluto.
Su primera llamada fue a su propia empresa, con una orden tajante. Quiero al mejor técnico que tengan ahora, no me importa la hora que sea. Y el mejor técnico era yo. Recibí la llamada cuando estaba a punto de caer rendido, después de una jornada de 16 horas. La paga por un servicio de emergencia de Elite Solutions era suficiente para cubrir las medicinas de Mateo del próximo mes. No lo pensé dos veces. Atravesé la ciudad bajo el diluvio, sintiendo cómo mi modesto Tsuru luchaba contra los encharcamientos que convertían las calles en ríos. Llegué a Polanco empapado, con las manos entumecidas por el frío, sintiéndome fuera de lugar en el lobby de mármol que brillaba más que mi futuro. Cuando el elevador privado se abrió directamente en su sala, ella estaba allí, esperándome con una copa de vino en la mano y una impaciencia apenas disimulada. Me estudió de arriba abajo, y por un segundo sentí la misma vergüenza que sentía cuando iba a la escuela de Mateo, con mis botas de trabajo sucias y mi ropa gastada. Pero luego, el profesionalismo se apoderó de mí. Me guió hasta la recámara principal, donde estaba el panel central del sistema, el corazón de su hogar inteligente. Trabajé en silencio, concentrado en desentrañar el caos de circuitos quemados. Podía sentir su presencia detrás de mí, observándome. No dijo una palabra durante casi una hora. Solo el sonido de la lluvia, mis herramientas y el ocasional sorbo de su copa rompían el silencio. Yo era solo una herramienta más para ella, una extensión de su voluntad para que su mundo volviera a la normalidad. Y entonces, justo cuando la luz del panel parpadeó, indicando que había vuelto a la vida, ella pronunció esas palabras. ¿Eres bueno para el servicio? Y allí estábamos. Un silencio denso, casi palpable, llenó el espacio entre nosotros. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un tambor ansioso en medio de la calma de su penthouse. El malentendido era una bestia incómoda y peligrosa en la habitación. Tragué saliva, buscando las palabras correctas para desactivar la situación sin ofenderla, sin perder el trabajo que tanto necesitaba. Pero antes de que pudiera decir nada, ella apartó la vista de la cama y sus ojos se clavaron en los míos. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. «Relájate, Morales», dijo, su voz ahora clara y sin rastro de alcohol. Me refería al servicio de mantenimiento. Veo que no exageraban. Eres eficiente. Se acercó a una pequeña mesa de cristal. Dejó la copa y se giró hacia mí con una expresión que ya no era indescifrable, sino calculadora. Pero mi pregunta sigue en pie, de otra manera. ¿Qué tan bueno eres para dedicarte a un solo servicio? En exclusiva. No entendí de inmediato. Mi mente seguía atrapada en el malentendido anterior. Exclusiva, señora Garza. Yo trabajo para la agencia. Ellos me asignan los trabajos. Ella levantó una mano cortándome. Olvida la agencia. Te estoy hablando de trabajar para mí, solo para mí, como jefe de mantenimiento personal de todas mis propiedades. Este departamento, mi casa de fin de semana en Valle de Bravo, la oficina, todo bajo tu supervisión. Disponibilidad 24/7. Lealtad absoluta. La oferta me golpeó como una ola de agua helada. Era absurda. Un hombre como yo no recibía ofertas así. Era el tipo de trabajo que se le da a alguien con estudios, con un equipo, no a un 1000 usos de Iztapalapa. Yoriowama, no sé qué decir. No tengo las credenciales para un puesto así. Ella soltó una risa corta y seca. Tus credenciales son ese panel funcionando a la perfección en menos de una hora en medio de una tormenta, mientras yo te observaba como un halcón. Y tu habilidad para no ponerte nervioso. Esas son las únicas credenciales que me importan. Caminó hacia el ventanal, dándome la espalda para mirar las luces de la ciudad que parpadeaban bajo la lluvia. Te ofrezco un sueldo fijo, 100,000 pesos al mes, netos, con todas las prestaciones de ley y un seguro de gastos médicos mayores para ti y para tu familia. 100,000 pesos. La cifra rebotó en mi cerebro sin encontrar un lugar donde asentarse. Era más de lo que ganaba en 6 meses de matarme trabajando día y noche. Era el fin de las deudas. Era el mejor tratamiento para Mateo. Era la libertad.
Pero también sentí un escalofrío, la jaula de oro. Eso es lo que era. 24/7. Lealtad absoluta. Significaba pertenecerle, ser su hombre, en el sentido más servil de la palabra. Mi dignidad, que era de las pocas cosas que me quedaban, se encogió. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptarías vender tu tiempo y casi tu alma por la seguridad de la persona que más amas? Si crees que la respuesta es fácil, déjame decirte que no lo es. Pero entonces, como si el destino quisiera empujarme al precipicio, mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de la vecina que cuidaba a Mateo. Javier, el niño empezó otra vez con la tos. Ya le di su medicina, pero no se le quita. En ese instante cualquier duda se evaporó. Mi orgullo no valía nada comparado con la respiración de mi hijo. Miré a Isabela Garza, a su silueta recortada contra el lujo y el poder de su mundo. «Acepto», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Acepto el trabajo». Entrar en el mundo de Isabela fue como aprender a respirar bajo el agua. Todo era diferente. Los horarios, los códigos, las expectativas. Mi vida se convirtió en un ir y venir entre sus propiedades, asegurándome de que su universo perfecto siguiera siéndolo. La dinámica de poder era un muro de cristal entre nosotros. Ella ordenaba, yo obedecía. Era la jefa, yo el empleado. Simple, o al menos eso parecía. Pero poco a poco la estructura empezó a mostrar fisuras, pequeños momentos en los que el muro se volvía translúcido. Una tarde, mientras reparaba una bisagra en la biblioteca de su casa, ella entró y se quedó observándome. «¿Por qué nunca hablas de Tis?», preguntó de la nada. Me encogí de hombros. «No hay mucho que contar, señora». Ella tomó un libro de un estante. «Todo el mundo tiene algo que contar, Javier». Y por alguna razón le hablé de mi esposa, de cómo le gustaban las jacarandas en primavera. Fue la primera vez que hablaba de ella con alguien en años. Isabela no dijo nada, solo escuchó, y en sus ojos vi un destello de algo que no era frialdad. Quizás era soledad. Sin embargo, esos pequeños momentos no cambiaban la realidad fundamental. Yo estaba a su servicio. Y la prueba de fuego llegó un martes por la tarde. Estaba en su oficina corporativa en el piso 50 de una torre en Reforma, supervisando la instalación de un nuevo sistema de seguridad. Era un proyecto crucial para ella. Un contrato millonario estaba en juego y todo tenía que ser perfecto para una demostración al día siguiente. Mi celular sonó. Era la directora de la escuela de Mateo. Su voz era una alarma de pánico. «Señor Morales, tiene que venir inmediatamente. Mateo no puede respirar». El mundo se me vino abajo. El sistema de seguridad, el contrato millonario, la oficina de lujo. Todo desapareció. Solo existía el sonido agudo y sibilante que imaginaba saliendo del pecho de mi hijo. Le dije a mi equipo que siguiera las instrucciones y salí corriendo, sin avisarle a Isabela, sin pensar en las consecuencias. Solo corría. Llegué al hospital público con el alma en un hilo. Encontré a Mateo en una camilla en la sala de urgencias, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su pequeño rostro pálido. Estaba asustado, y yo me sentía el hombre más inútil del planeta. Me senté a su lado, le tomé la mano y le susurré que todo iba a estar bien, aunque yo mismo no lo creía. Estaba tan concentrado en él que no me di cuenta de la figura que se detuvo en la puerta. Era Isabela. Su rostro era una máscara de furia contenida. Llevaba su impecable traje de negocios, completamente fuera de lugar en el caos y el olor a desinfectante del hospital. ¿Se puede saber qué demonios significa esto, Javier? Su voz era un látigo. Levanté la vista del rostro de mi hijo y la enfrenté. El miedo a perder mi trabajo luchaba contra el instinto feroz de proteger a mi cría. Por un segundo quise gritarle, decirle que su maldito sistema de seguridad no valía nada comparado con una sola bocanada de aire de mi hijo, pero las palabras no salieron. Solo pude hacer un gesto con la cabeza hacia la camilla, un movimiento desesperado que lo decía todo. «Es mi hijo», logré susurrar con la voz rota. No podía respirar. Su mirada siguió la mía, y entonces, por primera vez, pareció ver más allá del empleado que había abandonado su puesto. Vio a Mateo.
Vio los pequeños hombros subiendo y bajando con esfuerzo, la mascarilla de plástico empañada, los ojos grandes y asustados buscando los míos. Vi cómo la furia en su rostro se desmoronaba, reemplazada por algo que no pude identificar. Se quedó inmóvil, una estatua de seda y poder en medio del caos de la sala de urgencias, observando la escena. El olor a enfermedad, el llanto de otros niños, los monitores pitando con urgencia. Nada de eso parecía tocarla, pero la imagen de Mateo, mi Mateo, la había perforado. Algo en su interior se quebró. La dama de hierro se disolvió por un instante. Sin decir una palabra más, sacó su celular. No era para despedirme. Marcó un número con una velocidad y precisión que daban miedo. Rogelio, habla Isabela Garza. Su voz era de nuevo la de una CEO, fría y cortante. Necesito al doctor Morales, el neumólogo pediatra del Ángeles. Sí, ahora. Dile que es para mí. Tengo a un niño en urgencias del Hospital General. Se llama Mateo Morales. Quiero una ambulancia privada y un cuarto listo en menos de 20 minutos. Ocúpate. Colgó. Me miró y sus ojos ya no eran los de una jefa furiosa, sino los de una estratega tomando el control del campo de batalla. No te vas a quedar aquí, sentenció. Y así, como si moviera una pieza en un tablero de ajedrez, mi mundo cambió de nuevo. En menos de media hora, Mateo estaba en una habitación privada de uno de los mejores hospitales del país, rodeado de equipos que nunca hubiera podido pagar ni en 100 vidas. El doctor Morales, una leyenda en su campo, lo estaba revisando personalmente. Yo estaba sentado en un sillón de piel, viendo cómo la ciencia y el dinero hacían lo que mi amor desesperado no podía: ayudar a mi hijo a respirar sin dolor. Isabela se quedó en el pasillo, hablando por teléfono, resolviendo la crisis que yo había causado en su empresa con la misma eficiencia implacable. Cuando finalmente entró en la habitación, horas después, Mateo ya dormía tranquilo, con un color rosado en sus mejillas que no le había visto en semanas. La gratitud que sentí era tan abrumadora que me ahogaba. Señora Garza. Yo. Empecé, pero no sabía cómo terminar. ¿Cómo se le agradece a alguien por salvar la vida de tu hijo? Ella me interrumpió. No digas nada, Javier. El trabajo se solucionó. Pero esto, dijo, mirando a Mateo, no puede volver a pasar. A partir de ahora, él está cubierto por mi seguro. Cualquier cosa que necesite, cualquier especialista, cualquier medicina, se hará cargo la empresa. No era una oferta, era una orden, y en ese momento, el vínculo entre nosotros se transformó. Ya no era solo un contrato laboral, era una deuda de vida. Me había comprado, no con dinero, sino con lo único que yo no podía ponerle precio. Dime tú, ¿cómo se le paga a alguien que salva la vida de tu hijo? ¿Con lealtad? ¿Con silencio? Si tienes la respuesta, déjamela en los comentarios, porque yo sigo sin encontrarla. Los días que siguieron fueron extraños. La dinámica de poder se había invertido de maneras sutiles. Ella seguía siendo la jefa, pero ahora había una corriente subterránea de algo más, una conexión forjada en la crisis. A veces la encontraba mirando a Mateo a través de las videollamadas que yo hacía para ver cómo estaba. No decía nada, solo observaba, con una expresión pensativa. Y yo, por mi parte, trabajaba con una dedicación que rayaba en la obsesión. Cada tornillo que apretaba, cada cable que conectaba era un pago a mi deuda. Quería demostrarle que su inversión en mí y en mi hijo no había sido en vano. Pero el nuevo mundo en el que vivía no solo tenía protectores poderosos, también tenía depredadores. El primero apareció bajo las luces de neón de un restaurante de lujo en Mazarik. Isabela tenía una cena de negocios y me pidió que la esperara para revisar un fallo en el sistema de audio del lugar. Fue allí donde lo vi. Un hombre alto, con un traje tan caro que parecía gritar su precio y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se acercó a nuestra mesa y la saludó con una familiaridad helada. Isabela, qué sorpresa. Veo que sigues coleccionando personal de servicio. Su mirada se posó en mí, evaluándome como si fuera un mueble. Ricardo, respondió ella, su voz plana, sin emoción. Qué desagradable coincidencia. Era su exnovio, el traidor.
ahora un competidor despiadado. Intercambiaron unas cuantas frases afiladas, dagas verbales envueltas en cortesía empresarial. Pero antes de irse, Ricardo volvió a mirarme. «Cuídala bien», me dijo, con un tono que era a la vez una burla y una amenaza. A Isabela le gusta la gente leal, hasta que deja de serle útil. En ese momento, entendí que para él, yo no era una persona. Era una debilidad, una puerta de entrada para llegar a ella. El primer tiburón había olido sangre en el agua. El segundo depredador era de mi propio mundo, una sombra del pasado que había olvidado en la vorágine de mi nueva vida. Antes de aceptar el trabajo con Isabela, en un momento de desesperación absoluta por las medicinas de Mateo, había pedido dinero prestado. No a un banco, por supuesto, a un prestamista del barrio, un hombre al que llamaban el Sombra. El sueldo de Isabela me había permitido pagar la mayor parte, pero los intereses abusivos seguían acumulándose como una enfermedad silenciosa. Y ahora que tenía un trabajo estable, el Sombra quería su tajada completa y la quería ya. La primera advertencia fue un mensaje de texto, una foto de la entrada de la nueva escuela de Mateo, una escuela privada que Isabela había insistido en pagar. Debajo de la foto, solo 2 palabras: «Estamos cerca». El hielo se extendió por mis venas. Me quedé paralizado, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mensaje quemaba mis dedos. La foto de la escuela de Mateo. «Estamos cerca». No era una amenaza de violencia explícita, era algo peor. Era una promesa de que el santuario que Isabela había construido para mi hijo, ese mundo de seguridad y privilegio, era tan frágil como el cristal. Podían tocarlo, podían llegar a él. Y era mi culpa, mi pasado, mi desesperación, mi error. Ahora ponían una sombra sobre la única luz de mi vida. Me sentía atrapado en una pinza. Por un lado, el mundo de Isabela, con sus tiburones de traje como Ricardo, listos para devorar cualquier debilidad. Por el otro, el mundo del que yo venía, con depredadores como el Sombra, que no necesitaban trajes caros para destruir vidas. Estaba en medio, y Mateo estaba conmigo. ¿Qué podía hacer? Decírselo a Isabela. Admitir que, a pesar de su sueldo y su protección, seguía siendo el mismo hombre desesperado de Iztapalapa, con deudas sucias que se negaban a morir. La vergüenza me cerró la garganta. No podía. Ella me había elevado, me había dado dignidad. Confesarle esto sería como admitir que era un fraude. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que dejaba a Mateo en la escuela, sentía cientos de ojos sobre mí. Cada auto que se detenía cerca, cada hombre que miraba en nuestra dirección, se convertía en una amenaza potencial. Vivía en un estado de alerta constante que me agotaba más que cualquier jornada de trabajo. Isabela lo notó. Un día, mientras calibraba las cámaras de seguridad de su casa, dejé caer una herramienta. Mis manos temblaban. «Javier, ¿estás bien?», preguntó desde el umbral de su estudio. «¿Te ves? Ausente». Forcé una sonrisa. «Solo cansado, señora. Mucho trabajo». Ella me miró fijamente por un momento, sus ojos analíticos tratando de desarmar mi mentira, pero no insistió. Simplemente asintió y volvió a su trabajo, dejándome con el eco de su preocupación y el peso de mi secreto. La crisis que nos unió de una manera que nunca imaginé llegó sin previo aviso, en forma de un ataque digital. Una noche de jueves, mi teléfono sonó. Era Isabela. Su voz era tensa, un cable de acero a punto de romperse. «Necesito que vengas al penthouse, ahora. Hay un problema grave». Cuando llegué, el lugar era un centro de comando improvisado. Varios técnicos de sistemas, los mejores de la empresa, estaban reunidos alrededor de la enorme pantalla de la sala, sus rostros iluminados por líneas de código que caían como lluvia verde. «Están adentro», me dijo Isabela en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. «Un hackeo. Están intentando robar la base de datos de nuestros clientes. Si lo logran, la empresa está acabada». Me explicó que el ataque no solo era digital. Los hackers habían encontrado una vulnerabilidad en el sistema físico de seguridad que yo mismo había instalado,
usando una falla en la interfaz con la red eléctrica. Necesitaban que yo trabajara en el hardware, en el cuarto de servidores del edificio, para cortar físicamente el acceso mientras ellos luchaban en el ciberespacio. Fueron las horas más largas de mi vida. Trabajamos sin parar, en una sinfonía de tensión y concentración. Los técnicos tecleaban furiosamente, Isabela daba órdenes con una calma aterradora, y yo corría entre el penthouse y el sótano, siguiendo sus instrucciones, desconectando y reconectando cables, creando cortafuegos físicos. El amanecer nos encontró exhaustos, pero victoriosos. El ataque había sido repelido. Los técnicos se fueron retirando uno por uno, dejando tras de sí un silencio denso y el olor a café quemado. Al final solo quedamos Isabela y yo en la inmensa sala. La ciudad despertaba afuera, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, pero dentro de esa fortaleza de cristal, el tiempo parecía haberse detenido. Estábamos sentados en el suelo, apoyados contra el sofá, demasiado cansados para movernos. «Lo logramos», dijo ella, más para sí misma que para mí. Su cabello, normalmente recogido en un peinado impecable, estaba suelto y un poco desordenado. Sin su armadura de CEO, parecía más joven, casi vulnerable. «Gracias, Javier, sin ti». No terminó la frase. Yo solo asentí, mi mente a la deriva, pensando en Mateo, que ya estaría despertando en casa de la vecina, pensando en la foto, en la amenaza, en mi fracaso para mantenerlo a salvo. Quizás sintió mi angustia. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Y no sé por qué, si fue el cansancio, el alivio de la crisis o la extraña intimidad de ese amanecer compartido, pero la verdad salió a medias. En mi esposa mentí, aunque no era una mentira completa. Ella siempre decía que yo podía arreglar cualquier cosa, pero hay cosas que no se pueden arreglar. Le hablé de ella, de cómo nos conocimos en un baile de barrio, de cómo su risa podía llenar una habitación, de cómo soñábamos con una vida sencilla, con ver crecer a Mateo juntos. Le conté del día en que nació nuestro hijo y del mismo día en que la perdí. Hablé y hablé, y las palabras que había mantenido encerradas durante 7 años salieron a borbotones. Isabela no me interrumpió. Solo escuchaba su mirada fija en las luces de la ciudad, pero yo sabía que estaba allí, conmigo, en mi recuerdo. Cuando terminé, un silencio profundo se instaló entre nosotros. Pensé que la había incomodado, que había cruzado una línea invisible, pero entonces ella habló, y su voz era apenas un susurro. «A veces tengo pesadillas», confesó, mirando el reflejo de su rostro en el ventanal. «Sueño que muero aquí, en este departamento, y nadie se da cuenta por días. Los periódicos publican la noticia. Muere Isabela Garza, la dama de hierro. Hablan de mis logros, de las acciones, del valor de la empresa, pero nadie habla de mí, porque no hay nadie a quien le importe. Al final, solo soy un nombre en un edificio». En ese momento la vi, no a la CEO, no a la jefa, no a la mujer poderosa. Vi a una persona aterradoramente sola, atrapada en una jaula de oro mucho más grande y vacía que la mía. Mi mundo era peligroso y pobre, pero tenía a Mateo. Tenía un amor que me anclaba a la tierra. El mundo de ella era seguro y rico, pero flotaba en el vacío. Extendí la mano, sin pensar, y toqué su hombro. Fue un gesto pequeño, torpe, pero en el silencio de ese amanecer se sintió como un terremoto. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. Giró la cabeza y me miró. En sus ojos no vi sorpresa, ni rechazo. Vi un reflejo de mi propia soledad, un eco de mi propio cansancio. El mundo exterior, con su amanecer y sus ruidos de ciudad despertando, dejó de existir. Solo éramos nosotros dos, en el suelo de un penthouse multimillonario, unidos por una crisis compartida y por las cicatrices que ambos llevábamos por dentro. Retiré mi mano lentamente, como si temiera romper el frágil hechizo. Ella no se movió. La distancia entre nosotros estaba cargada de todo lo que no decíamos. Una atracción que había crecido en silencio, en miradas fugaces en los pasillos, en conversaciones a medias.
una energía que ambos habíamos ignorado, fingiendo que la barrera entre jefa y empleado era infranqueable. Pero esa barrera se había hecho polvo durante la noche. «Deberías ir a casa, Javier», dijo finalmente, su voz suave. «A ver a tu hijo». Asentí sin poder articular una palabra. Me levanté, sintiendo cada músculo adolorido, y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré. Ella seguía en el suelo, abrazando sus rodillas, una figura pequeña en la inmensidad de su sala. Por primera vez no parecía la dama de hierro. Parecía solo Isabela. Los días siguientes, el aire entre nosotros era diferente. La profesionalidad seguía allí, pero debajo había una corriente de complicidad. A veces, mientras yo trabajaba, ella traía 2 tazas de café sin decir nada. Nos sentábamos en silencio por unos minutos, un descanso no programado en su agenda milimétrica. En esos momentos me hablaba de libros que le gustaban, de lugares a los que soñaba viajar cuando se retirara, una palabra que sonaba absurda en sus labios. Yo le contaba de las ocurrencias de Mateo, de cómo estaba aprendiendo a leer y escribía mi nombre por todas partes. Nos estábamos mostrando los mapas de nuestros mundos interiores, con cuidado, un territorio a la vez. La atracción crecía, contenida y silenciosa, pero tan real como el latido de mi propio corazón. Me estaba enamorando de ella, y lo peor de todo, lo más peligroso, era que sentía que ella también se estaba enamorando de mí. Pero en los mundos como el de Isabela Garza, la felicidad es una provocación, y los depredadores siempre están al acecho. La bomba estalló un lunes por la mañana. Yo estaba en la cocina de su casa de Valle de Bravo, reparando la cafetera de especialidad que se había vuelto mi némesis personal. Isabela estaba en el comedor, con su laptop y su celular, dirigiendo su imperio con la calma de un general en su tienda de campaña. De repente, la oí soltar una maldición, una palabra afilada y brutal que nunca le había escuchado pronunciar. Entré al comedor, preocupado. Ella tenía una tablet en las manos, su rostro pálido, sus nudillos blancos de apretar el dispositivo. Sin decir nada me la extendió. Era la portada de una famosa revista de chismes, y en ella una foto mía. Una foto granulada, tomada de lejos, de mí saliendo del edificio del penthouse a las 6 de la mañana, con la ropa arrugada de la noche anterior. La noche del hackeo. El titular era Veneno Puro, impreso en letras amarillas y enormes. La dama de hierro y su servicio nocturno. ¿El nuevo CEO de Elite Solutions duerme en el cuarto de servicio? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era el trabajo de Ricardo. Era obvio. Una calumnia diseñada para herir, para humillar, para atacar a Isabela a través de mí, su supuesto punto débil. El artículo insinuaba de todo, que yo era su amante secreto, que violaba las políticas de la empresa, que ella usaba su poder para conseguir favores personales. Era una sarta de mentiras construidas sobre una media verdad, la clase de ataque más difícil de desmentir. Isabela, yo. Empecé, pero ella levantó la mano. No, Javier, no digas nada. Sé exactamente quién está detrás de esto y por qué. Su voz era gélida, pero sus ojos ardían de furia. Voy a destruirlo. Pero el daño ya estaba hecho. Su teléfono no paraba de sonar. Eran los miembros del consejo directivo, los inversionistas, los buitres del mundo corporativo que olían la sangre. Durante las siguientes horas, la vi transformarse de nuevo en la dama de hierro, pero esta vez no luchaba contra hackers. Luchaba por su vida profesional. Encerrada en su estudio, su voz resonaba a través de la puerta, firme, cortante, defendiendo lo indefendible en un mundo que se deleita con el escándalo. Yo me sentía inútil, un fantasma culpable rondando por la casa. Yo era la causa de todo. Mi presencia en su vida le había traído esta humillación. La gratitud y el afecto que sentía por ella se mezclaron con una culpa tan amarga que me quemaba la garganta. La presión sobre ella era inmensa. A media tarde salió de su estudio. Parecía haber envejecido 10 años. «El consejo exige una junta de emergencia mañana», dijo sin mirarme. «Quieren tu cabeza. Quieren que te despida públicamente.
y emita un comunicado diciendo que todo fue un malentendido y que el empleado responsable ha sido sancionado. Es la única forma de controlar los daños. Hazlo, le dije sin dudar. Despídeme. Diles lo que quieran oír. Yo no importo, Isabela. Tu empresa sí. Ella finalmente me miró, y en sus ojos vi una tormenta. No, dijo con una ferocidad que me sorprendió. No voy a dejar que ese infeliz gane. No voy a sacrificar a la única persona decente que he conocido en años para apaciguar a una bola de cobardes. Encontraremos una solución. Pero mientras ella luchaba en su guerra de alto nivel, mi propia guerra, la de las calles, estaba a punto de llegar a su punto más cruel. Al día siguiente, mientras Isabela se preparaba para su junta, yo llevé a Mateo a la escuela. Mi corazón era una piedra en mi pecho. Le di un abrazo más largo de lo normal en la puerta. «Te quiero, campeón. Pórtate bien». Él sonrió y corrió hacia adentro, sin saber que el mundo de su padre se estaba desmoronando. Pasé el día en un limbo de ansiedad, esperando noticias de Isabela. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era un número desconocido. Contesté. «Javiercito», dijo una voz grasosa que reconocí al instante. Era el Sombra. «Solo para avisarte que la paciencia se nos acabó. Tienes hasta mañana para pagar todo, con el último interés. Y para que veas que vamos en serio, le dimos un aventón a tu chamaco a la salida de la escuela». El mundo se detuvo. El teléfono se deslizó de mi mano. El golpe sordo del plástico contra el suelo fue el único sonido en un universo que se había quedado mudo. No podía respirar. El aire en mis pulmones se había convertido en vidrio molido. «Le dimos un aventón a tu chamaco». La frase se repetía en mi cabeza, una y otra vez, cada palabra una puñalada. Habían tocado a Mateo. Mi pasado, mi deuda, mi estupidez, habían puesto sus manos sucias sobre lo único puro que tenía en la vida. En ese instante, una claridad helada me invadió. Yo era el problema. Yo era el punto de convergencia de todas las catástrofes. El escándalo de Ricardo, la presión del consejo directivo sobre Isabela. Y ahora esto, la amenaza directa a mi hijo. Todo nacía de mí. Yo era el eslabón débil, la puerta abierta por la que el peligro entraba en sus vidas. La gratitud, el amor naciente que sentía por Isabela, todo se convirtió en ceniza en mi boca. Amarla era ponerla en peligro. Proteger a mi hijo significaba alejarlo de mí. La decisión no fue pensada, fue visceral, como un animal herido que se arranca la pata de una trampa. Tenía que desaparecer. Tenía que borrarme del mapa para que las ondas de mi desastre dejaran de golpearlos. Corrí al departamento, mi corazón un pájaro enloquecido en mi pecho. Mateo estaba con la vecina, a salvo por ahora. Metí en una mochila lo poco que teníamos, un par de cambios de ropa para él, uno para mí, el inhalador de repuesto y los pocos ahorros en efectivo que guardaba en una lata de galletas. Cada movimiento era automático, impulsado por una oleada de pánico y una resolución de acero. Yo era el ancla que los hundía a todos. La única solución era cortar la cuerda. Dejé mi teléfono de trabajo, el que me dio Isabela, sobre la mesa de la cocina. Era un rastreador, un vínculo con el mundo del que huía. Mi celular personal, el que el Sombra conocía, lo apagué y le saqué la batería. Fui por Mateo. Le dije que íbamos a un viaje sorpresa, una aventura. Sus ojos se iluminaron, ajeno a la tormenta que se desataba en el alma de su padre. Su inocencia fue el último giro del cuchillo en mi herida. Nos dirigimos a la terminal de autobuses de Oriente, la Tapo. El caos del lugar era un reflejo de mi interior, el olor a diésel, el murmullo de miles de historias cruzándose, los altavoces anunciando destinos que para mí eran solo nombres sin rostro. Compré 2 boletos para el primer autobús que saliera a cualquier lugar lo suficientemente lejos. Oaxaca. Nunca había estado allí. Era perfecto. Mientras esperábamos en la sala abarrotada, con Mateo dormitando en mi regazo, me permití pensar en ella por última vez. La imaginé en esa sala de juntas, rodeada de lobos, luchando una batalla que yo le había causado. Probablemente ya me había despedido. Probablemente sentía alivio.
era lo mejor para ella. Me repetí eso una y otra vez, como un mantra, pero cada repetición se sentía como una mentira más grande. Llamaron a nuestro autobús. Levanté a Mateo en brazos y caminé hacia el andén bajo la lluvia fina que se colaba por el techo. El aire era frío y olía a tierra mojada. Estábamos a un paso de subir, a un paso de convertirnos en fantasmas. ¡Javier! La voz atravesó el ruido de la terminal, nítida y desesperada. Me congelé en la escalera del autobús. Me giré lentamente, y allí estaba ella, Isabela, empapada por la lluvia, sin su traje impecable, con el cabello pegado a la cara y los ojos encendidos por una emoción que nunca le había visto. No había rastro de la dama de hierro, era solo una mujer corriendo hacia mí. Llegó a mi lado, sin aliento. «No te vayas», jadeó, poniendo una mano en mi brazo. «Por favor, no te vaya. Tengo que hacerlo», dije, mi voz ronca. «Soy un peligro para ti, para él. Todo lo que toco, lo destruyo». «Eso no es verdad», replicó su voz temblando. «Acabo de salir de esa junta. ¿Sabes lo que les dije?» Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Les dije que Ricardo era un cobarde manipulador y que si querían despedirte a ti, tendrían que despedirme a mí primero. Les mostré las pruebas de su sabotaje. Expuse todo su juego sucio. Me miró, y sus ojos eran dos pozos de una sinceridad que me desarmó. «Arriesgué mi empresa, Javier. ¿Crees que haría eso por un empleado?» Mateo se removió en mis brazos, despertando. Miró a Isabela con curiosidad. Ella le sonrió, una sonrisa genuina y rota. «No voy a perderte», continuó, su voz ahora un susurro solo para mí. «He pasado toda mi vida construyendo muros para que nadie me hiciera daño, y tú los derribaste sin siquiera intentarlo. El dinero, la empresa, no significa nada si estoy sola en ese penthouse. No te estoy ofreciendo un trabajo, te estoy pidiendo que te quedes, que construyamos una vida, juntos, los tres». Bajo la lluvia, en medio de una terminal de autobuses, Isabela Garza se despojó de su armadura y me ofreció su corazón. Y yo, el hombre que se sentía la causa de todos los problemas, entendí que quizás, solo quizás, también podía ser la solución. Juntos, enfrentamos al prestamista, pero no como yo lo hubiera hecho, con miedo o violencia. Isabela hizo una llamada. A la mañana siguiente, el Sombra recibió la visita no de matones, sino de auditores del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su pequeño imperio de usura se derrumbó bajo el peso de la ley. Ella no usó su poder para aplastar, sino para proteger. Me enseñó que la verdadera fuerza no residía en los puños, sino en la inteligencia. La historia no termina con una boda de revista ni con una fiesta en un yate. Termina una noche de martes 6 meses después. Llego a casa, cansado pero satisfecho. Mi pequeño negocio de remodelaciones de alta tecnología, del que Isabela es socia capitalista, está despegando. Abro la puerta del penthouse y el silencio frío de antes ha sido reemplazado por el sonido de risas. Encuentro a Isabela en el suelo de la sala, rodeada de libros y colores, ayudando a Mateo con una maqueta del sistema solar. Hay juguetes en un rincón y una mochila tirada cerca del sofá. Por primera vez, ese lugar que parecía una galería de arte se siente como un hogar. Ella levanta la vista y me sonríe. Es una sonrisa que ya no tiene que analizar, una sonrisa que simplemente es. Mateo corre a abrazarme gritando, «¡Papá!». Lo levanto en brazos y mi mirada se encuentra con la de ella por encima de su cabeza. En sus ojos veo mi futuro. Yo recuperé mi dignidad, no en un sueldo, sino en la construcción de algo propio. Encontré el amor en el lugar más inesperado. Ella descubrió que la verdadera fortaleza no está en el control absoluto, sino en la valentía de ser vulnerable. Y Mateo, mi campeón, finalmente tiene la familia segura y completa que tanto merecía. A veces la vida te pregunta si eres bueno para el servicio y descubres que la respuesta no se trata de tu trabajo, sino de tu capacidad para servir a tu corazón. Hay decisiones que definen una vida. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías tomado ese autobús? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si crees en las segundas oportunidades y en las historias donde el amor derriba cualquier muro, suscríbete al canal, porque la vida siempre tiene un capítulo más esperando a ser contado.